Cuando el mazo del juez golpeó la madera, no sonó a justicia. Para mí, ese sonido fue otra cosa. Fue como escuchar la tapa de un ataúd cerrarse. Mi propio ataúd. La voz del juez resonó en la sala mientras anunciaba que la custodia total de mis hijos y la propiedad absoluta de todos los bienes matrimoniales quedaban en manos del señor Fernando Villalobos. A mí, Lucía, me concedían visitas supervisadas una vez al mes sujetas a una evaluación psicológica. Y luego pronunció esas dos palabras frías que todavía me persiguen. Caso cerrado. En ese instante sentí que el mundo se detenía. Todo alrededor seguía en movimiento, pero dentro de mí todo quedó en silencio. Un zumbido agudo llenó mis oídos mientras miraba al juez, un hombre de rostro duro que ni siquiera tuvo la decencia de sostenerme la mirada mientras me despojaba de mi vida. Después miré a Fernando Villalobos, el magnate de las telecomunicaciones, el hombre que aparecía en las portadas de revistas como el empresario del año. Estaba de pie, tranquilo, acomodándose su traje de $3,000 como si acabara de salir de una junta más. Y en su rostro estaba esa sonrisa torcida, una sonrisa que yo conocía demasiado bien. Era la sonrisa de un depredador que acaba de terminar con su presa. A su lado, sus 5 abogados, verdaderos tiburones vestidos de traje, se felicitaban discretamente con apretones de manos y gestos casi invisibles. Sabían que habían ganado. Había ganado el dinero, había ganado la corrupción, y yo permanecía sola en mi mesa, acompañada únicamente por mi abogado de oficio, un muchacho nervioso que apenas había pronunciado un par de frases durante todo el juicio. No porque no quisiera defenderme, sino porque Fernando se había encargado de comprar o intimidar a todos los bufetes decentes de la ciudad para que nadie aceptara representarme. «Lo siento, señora», me susurró el joven, casi sin voz. «Hicimos todo lo que pudimos, pero él tiene recursos ilimitados». Me puse de pie como pude. Las piernas me temblaban tanto que pensé que no me sostendrían. Sentía un vacío enorme en el estómago, como si me hubieran arrancado algo por dentro, y por un momento creí que me iba a desmayar ahí mismo. «Quiero ver a mis hijos», dije con la voz quebrada. Fernando caminó hacia mí. Olía a colonia cara y a Victoria. Se inclinó demasiado cerca, invadiendo mi espacio a propósito, y susurró junto a mi oído. «No los vas a ver, Lucía. Mañana mismo los envío a un internado en Suiza». Hizo una pausa breve, como si quisiera asegurarse de que cada palabra me atravesara. «Lejos de ti, lejos de tu mediocridad. Y en cuanto a la pensión, mis abogados se encargaron de que no recibas ni un solo centavo». Soltó una risa baja, casi divertida. «Después de todo, firmaste ese acuerdo prenupcial cuando estabas tan enamorada de mí, ¿lo recuerdas?» «Fernando, por favor, son mis hijos», supliqué, olvidándome del orgullo y de cualquier dignidad que me quedara. «Ya no», respondió sin mirarme, dándome la espalda. «Ahora son herederos Villalobos». Y antes de alejarse por completo, lanzó la última puñalada. «¿Y tú? Tú vuelves a ser nadie. Regresa a tu pueblo, Lucía. Vuelve a la miseria de donde te saqué». Fernando salió de la sala rodeado por su séquito, como un rey después de una victoria. El juez desapareció por una puerta lateral rumbo a su despacho, probablemente a contar el soborno que acababa de cobrar. Yo me quedé ahí, inmóvil, en medio de una sala ya casi vacía, escuchando el eco de mi derrota rebotar contra las paredes frías. Fernando estaba convencido de que yo no tenía a nadie. Pensaba que mi familia me había dado la espalda hacía años. Creía que mi hermano mayor, Alejandro, era, como yo le había dicho vagamente alguna vez, un simple empleado del gobierno que vivía viajando y que nunca estaba disponible para nada. Lo que Fernando jamás imaginó, lo que su arrogancia infinita no le permitió siquiera sospechar, era que Alejandro no era ningún burócrata común y corriente. Fernando pensaba que había ganado la guerra ese día en el tribunal, pero en realidad lo único que había hecho era despertar a un gigante que llevaba demasiado tiempo dormido. Una hora antes de entrar a la sala, mientras esperaba que empezara la audiencia, le envié un mensaje a mi hermano. Solo escribí 3 palabras. Él me destruyó. No sabía si el mensaje le había llegado.
No sabía si Alejandro, a quien no veía desde hacía 5 años por culpa de los celos enfermizos y las prohibiciones de Fernando, aparecería. Aún así, salí del tribunal con el corazón en la garganta. Afuera estaba cayendo una lluvia torrencial. El cielo gris cubría la ciudad como un manto pesado, reflejando exactamente cómo me sentía por dentro. En lo alto de la escalinata, Fernando seguía ahí, protegido por un paraguas que sostenía su chofer, dando declaraciones a los medios como si fuera un héroe. «La justicia ha prevalecido», decía con voz firme frente a los micrófonos. «He protegido a mis hijos de un ambiente inestable». Entonces me vio salir, empapada, sin paraguas, derrotada. Sonrió con burla. Incluso señaló hacia mí para que las cámaras captaran mi humillación. «Ahí la tienen», parecía decir con el gesto, «la imagen de la derrota». Y justo en ese momento, el sonido constante de la lluvia fue interrumpido. No fue un trueno, fue el rugido de motores, varios motores. 5 camionetas blindadas negras, de esas que uno solo ve cuando viajan jefes de Estado o unidades especiales, irrumpieron en la plaza frente al tribunal. Subieron a la acera sin dudar, obligando a los periodistas a apartarse con gritos y empujones. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. De ellas descendieron 20 hombres. No parecían simples guardaespaldas privados. Eran operativos tácticos. Vestían uniformes grises sin insignias visibles, pero su postura, su forma de moverse, gritaba entrenamiento militar de élite. En cuestión de segundos formaron un pasillo humano perfectamente alineado. Y de la camioneta central bajó él, Alejandro. Ya no era el chico sencillo que yo recordaba de antes. Llevaba un traje táctico negro, botas militares y una gabardina larga que se movía con el viento y la lluvia. Noté una cicatriz nueva marcándole la mejilla. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. En ellos no había caos, había furia controlada, una rabia profunda, fría, perfectamente contenida. Fernando dejó de reír. Los periodistas, que hasta hace segundos estaban hambrientos de espectáculo, bajaron las cámaras, claramente intimidados por lo que tenían enfrente. Alejandro empezó a caminar hacia mí. Los hombres de Fernando intentaron interponerse en su camino, pero los operativos de mi hermano los apartaron con una eficiencia brutal y silenciosa, sin necesidad de gritos ni amenazas. Y entonces, Alejandro llegó hasta donde yo estaba. Alejandro me miró con detenimiento. Vio mis lágrimas mezcladas con la lluvia. Vio mi ropa empapada pegada al cuerpo. Y también vio lo que nadie más parecía notar, mi alma hecha pedazos. Sin decir una palabra más, se quitó la gabardina y la colocó sobre mis hombros. Estaba tibia y completamente seca, como si fuera un escudo contra todo lo que acababa de pasar. «Hermanita», dijo con esa voz grave que siempre tuvo. «Perdóname por llegar tarde. El vuelo desde Medio Oriente fue largo». Al escuchar eso, ya no pude contenerme. «Alejandro, me lo quitó todo», lloré contra su pecho. «A los niños, la casa. Dice que no soy nadie». Mi hermano me abrazó fuerte, firme, como si con ese gesto pudiera volver a armarme por dentro. Después, muy despacio, se giró hacia Fernando. Fernando, tratando de recuperar su arrogancia, bajó un escalón para ponerse a la misma altura. «¿Y tú quién demonios eres?», gritó, intentando imponerse. «¿El nuevo novio? ¿Un matón que contrató? Esto es propiedad federal. Voy a llamar a la policía». Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la expresión tranquila de un lobo mirando a un animal herido que no sabe que ya perdió. «Llama a la policía, Fernando», respondió con calma. «Mejor aún, llama al comisionado. Dile que el comandante Alejandro Vargas, director de Operaciones de Inteligencia Nacional, está presente». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Fernando. «¿Vargas?», balbuceó. «Pero Lucía se apellida Méndez». «Méndez es el apellido de nuestra madre», explicó Alejandro mientras bajaba los escalones sin apartar la mirada de él.
Vargas es el de nuestro padre, el general Vargas. Hizo una pausa breve. El mismo al que insultaste en nuestra cena de compromiso. ¿Lo recuerdas? Dijiste que los militares eran perros falderos del gobierno. Alejandro se detuvo a menos de 1 metro de Fernando. Fernando Villalobos, acabas de ganar un juicio corrupto. ¡Felicidades! Disfrútalo. Su voz no subió de tono, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Porque te aseguro que ese fallo será el último documento legal que jugará a tu favor en esta vida. ¿Me estás amenazando?, intentó responder Fernando con valentía, pero la voz le tembló. Soy un hombre poderoso, tengo dinero, tengo jueces en mi nómina. Tú tienes dinero, replicó Alejandro con serenidad. Yo tengo información, y tengo poder, del tipo que no se compra con cheques. Sus ojos no parpadearon. El tipo de poder que hace que hombres como tú desaparezcan de los registros. Luego se giró hacia sus hombres. Lleven a mi hermana a la camioneta segura, ordenó con firmeza, y comuniquen al equipo financiero que ejecuten la operación caída libre. Ahora. Mientras me escoltaban, escuché a Fernando gritar detrás de mí. ¿Qué significa eso? No pueden tocarme. Soy intocable. Pero por primera vez desde que lo conocí, sonaba asustado. Antes de subir al vehículo, Alejandro se detuvo, se giró despacio y miró a Fernando por última vez, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar todo. En 1 hora, Fernando, vas a desear no haber ganado ese juicio, dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. En 1 hora, vas a querer haberle devuelto a mi hermana todo, junto con una disculpa. Hizo una pequeña pausa. Nos vemos en el almuerzo. Sé que vas a celebrarlo en el restaurante Le Ciel. Esta vez invito yo. Después de eso, subimos a las camionetas. La caravana arrancó dejando atrás a Fernando, parado bajo la lluvia, empapado y confundido, aunque todavía aferrado a su arrogancia. Estoy segura de que en ese momento pensaba que todo había sido puro teatro, amenazas vacías. Lo que no sabía era que su reloj de arena acababa de hacerse pedazos. Ahora, antes de contarte cómo Alejandro desmanteló la vida de Fernando pieza por pieza en menos de 1 hora, déjame pedirte algo. Si tú también estás en contra de la corrupción y crees que la familia es lo único por lo que vale la pena incendiar el mundo, dale un buen me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que va a pasar en ese restaurante no es cualquier cosa. Te lo prometo, vas a querer aplaudir de pie. A veces la justicia divina no baja del cielo, llega en camionetas blindadas. La verdadera hora del juicio acababa de comenzar. Dentro de la camioneta, Alejandro me sirvió una taza de té caliente desde un termo metálico. En la parte trasera había instalado una especie de oficina móvil, pantallas encendidas, teléfonos satelitales, mapas digitales. Todo parecía sacado de una película. Alejandro, ¿qué estás haciendo?, pregunté mientras me secaba las lágrimas. Fernando es peligroso, tiene conexiones con la mafia local, tiene jueces comprados. Él me interrumpió con suavidad, pero con una seguridad absoluta. Lucía, yo cazo terroristas internacionales, desmantelo redes de trata de personas. Un empresario corrupto de ciudad no es un rival. Hizo una leve sonrisa. Es apenas el aperitivo. Tocó una de las pantallas frente a él. Equipo Alfa, reporte. Una voz firme respondió por el altavoz. Señor director, hemos accedido a los servidores de Villalobos Telecom. Tenemos los libros contables reales, los que no declara al fisco. Hay evidencia de lavado de dinero, evasión fiscal y sobornos a funcionarios públicos. Todo documentado. Alejandro asintió. ¿Y las cuentas en Islas Caimán? Localizadas y congeladas bajo la Ley de Seguridad Nacional por financiamiento ilícito. ¿El banco local? El dueño del banco tenía deudas pendientes con usted, señor. Hace 3 minutos ejecutó las cláusulas de vencimiento anticipado de todos los préstamos de Villalobos. Técnicamente, está en bancarrota. Alejandro giró la cabeza hacia mí y me guiñó un ojo. ¿Ves, hermanita? Ya no es rico.
Sentí un pequeño alivio, pero mi corazón seguía atrapado en lo mismo. Pero, ¿y los niños? Pregunté con la voz todavía temblorosa. Quiere llevárselos a Suiza, dije con angustia. No puedo permitirlo. Alejandro negó con la cabeza, tranquilo. No van a salir del país. Ya activé una alerta migratoria roja sobre los pasaportes de los niños y el de Fernando. Si intenta poner un pie en cualquier aeropuerto, lo van a arrestar por intento de sustracción de menores bajo investigación federal. Respiré un poco más profundo, aunque el miedo todavía me apretaba el pecho. La caravana se detuvo frente a Le Ciel, el restaurante más exclusivo de la ciudad, ubicado en el ático de un rascacielos que parecía tocar las nubes. Alejandro me miró. ¿Lista para la segunda parte? Tengo miedo, Ale, admití en voz baja. Él apoyó una mano firme sobre la mía. No tengas miedo. Hoy tú mueves las piezas. Hoy tú eres la dueña del tablero. Las puertas se abrieron. El almuerzo ya había comenzado. Fernando estaba sentado en la mesa principal, rodeado de sus abogados y de su nueva amante, celebrando como si acabara de conquistar el mundo. Botellas de champán abiertas, copas en alto, risas exageradas. Se reía a carcajadas. A esa mujer no le quedó ni para el autobús, decía, brindando. Deberían haber visto su cara cuando el juez leyó la sentencia. Y entonces, las puertas del ascensor blindado se abrieron. Alejandro y yo entramos. Pero esta vez no estábamos solos. Nos acompañaban 4 agentes federales uniformados y 2 auditores del gobierno cargando maletines. El murmullo del restaurante se apagó al instante. El silencio cayó como una losa. Fernando nos vio. La copa se le resbaló de la mano. ¿Otra vez tú?, gritó mientras se levantaba de golpe. Esto es acoso. Gerente, saque a esta gente ahora mismo. El gerente no se movió. Estaba a un lado, hablando en voz baja con uno de los hombres de Alejandro, asintiendo con el rostro completamente pálido. Alejandro caminó hasta la mesa sin prisa. Tomó una silla vacía, la giró y se sentó al revés, apoyando los brazos en el respaldo, mirándolo directo a los ojos. Te dije que nos veríamos en el almuerzo, Fernando. ¡Lárgate!, chilló la amante, aferrándose al brazo de él. No saben quién es. Alejandro ladeó ligeramente la cabeza. Oh, sabemos perfectamente quién es. Hizo un pequeño gesto hacia los agentes. Fernando Villalobos, un hombre que, según datos actualizados hace exactamente 2 minutos, tiene un saldo bancario de $0 y una deuda acumulada de 50 millones. El rostro de Fernando se tornó rojo. ¿Estás loco? Tengo millones. En ese mismo instante, su teléfono empezó a sonar. Era su contador. Fernando contestó con manos temblorosas. ¿Qué? ¿Cómo que congeladas? ¿Todas? No, eso debe ser un error. Llama al banco ahora mismo. ¿Qué hizo el banco? ¿Ejecutó la hipoteca? El teléfono se le escapó de los dedos y cayó sobre la mesa. Nos miró. Ya no había arrogancia, solo terror puro. ¿Qué hiciste?, susurró. Alejandro se encogió de hombros, como si todo aquello fuera un trámite administrativo. Yo no hice nada. Simplemente mostré a las autoridades y a los bancos la verdad sobre tus negocios. Resulta que lavar dinero para cárteles no es algo que los bancos internacionales consideren buena práctica. Fernando giró la cabeza hacia sus abogados, desesperado. Hagan algo, son mis abogados, resuélvanlo. Pero ninguno de ellos se movió. El abogado principal, el líder de aquellos tiburones con traje caro, cerró su maletín con calma, como si nada extraordinario estuviera pasando. Señor Villalobos, dijo con tono profesional, si sus cuentas están congeladas, usted no puede cubrir nuestros honorarios, y considerando la gravedad de las acusaciones federales en su contra, nos vemos obligados a retirarnos del caso. Hizo una pequeña inclinación de cabeza. Con permiso. Uno por uno, los abogados se levantaron y se marcharon, dejando a Fernando solo en medio del restaurante. Su amante también se puso de pie, fingiendo compostura, pero salió casi corriendo hacia el baño y no volvió. Di un paso al frente. Ya no tenía miedo. El temblor había desaparecido. Lo que sentía ahora era algo distinto. Era poder. Estás solo, Fernando, le dije con firmeza.
Te advertí que mis hijos no se irían. Son mis hijos. Son míos, gritó él, desesperado. El juez me dio la custodia. Alejandro respondió con total tranquilidad. Ese juez fue arrestado en su despacho hace 10 minutos por recibir sobornos. Su sentencia ha sido anulada. Se ha ordenado un nuevo juicio. Lo miró fijamente. Y con tus cuentas congeladas y una investigación criminal encima, no habrá juez que te otorgue ni la custodia de un hámster. Alejandro hizo una señal discreta con la mano. Los agentes federales avanzaron. Fernando Villalobos, declaró el agente al mando, queda usted detenido por lavado de dinero, fraude fiscal, corrupción de funcionarios y conspiración. No, no pueden hacerme esto, gritó. Intentó correr hacia la terraza del restaurante, tal vez pensando en escapar o en hacer una escena más grande, pero Alejandro, con un movimiento rápido y preciso, le puso el pie. Fernando cayó de bruces contra el suelo de mármol, humillado frente a todos. El silencio era absoluto. Alejandro se inclinó sobre él y le habló al oído, lo suficientemente alto para que yo pudiera escucharlo. Esto es por las lágrimas de mi hermana, por cada vez que la hiciste sentir menos. Hizo una pausa breve. Y agradéceme que soy un hombre de ley, Fernando, porque si no llevara esta placa, ya te habría lanzado por esa ventana. Los agentes lo levantaron sin miramientos, le colocaron las esposas y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Él gritaba mi nombre. «Lucía, ayúdame, soy el padre de tus hijos, perdóname». Lo miré fijamente. Miré al hombre que apenas una hora antes se burlaba de mi miseria. Respiré hondo. «La justicia ha prevalecido, Fernando», le dije, repitiendo sus propias palabras. «Disfruta tu nueva vida». Ese fue el verdadero desenlace. Fernando fue condenado a 25 años de prisión. Todos sus bienes fueron incautados. La mansión, los autos de lujo, la empresa, todo fue liquidado para cubrir deudas, multas y compensaciones. Esa misma tarde recuperé a mis hijos. Alejandro movió sus contactos para que me concedieran la custodia temporal inmediata, que poco después se convirtió en permanente. Pero lo más inesperado llegó una semana más tarde. Estaba en la casa de mis padres, donde me había refugiado después de todo. Alejandro llegó con una carpeta bajo el brazo. «Tengo un regalo para ti, Lucía», dijo con esa calma que siempre me hacía sentir segura. Abrí la carpeta y lo que vi me dejó sin palabras. Eran las escrituras de una casa. No era la mansión de Fernando, pero sí una vivienda hermosa, luminosa, cerca de la playa, y estaba a mi nombre. Dentro había otro documento, la constitución de una empresa. «¿Qué es esto?», pregunté, sorprendida. «Telecomunicaciones Fénix», respondió Alejandro. «Compré los activos legales de la empresa de Fernando en la subasta del gobierno, los limpié de todo lo sucio y ahora están a tu nombre». Me miró con esa confianza que siempre me hacía creer que podía enfrentar cualquier cosa. «Tú conocías ese negocio mejor que él, tú le hacías los números, ahora es tuya». Sentí que algo se rompía dentro de mí, no de tristeza, lloré por gratitud. «No sé cómo voy a pagarte esto, hermano», susurré entre lágrimas. «Ya me pagaste», dijo, apoyando un beso suave en mi frente. «Sobreviviste y recuperaste tu sonrisa. Hoy dirijo mi propia empresa. Mis hijos crecen felices, lejos de la toxicidad de su padre. Alejandro sigue salvando el mundo desde las sombras, pero nunca falta a la cena de los domingos. Aprendí algo muy importante. A veces, cuando crees que has perdido todo, solo estás haciendo espacio para lo que realmente mereces. Y nunca, jamás subestimes el poder de la familia. Fernando pudo haber ganado en la corte por una hora, pero yo gané la vida entera. Gracias por escuchar mi historia. Si sentiste esa satisfacción de ver caer a los corruptos y crees que la familia siempre merece protección, deja un comentario con La sangre pesa. Y recuerda, aunque te sientas solo contra el mundo, nunca sabes quién puede estar a solo una llamada de distancia, listo para traer la caballería. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia de Justicia y Poder.